Y bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla con lo que sería la clase a la que nos vamos a referir hoy en este curso que hemos dado en llamar Arqueología Histórica y Arqueología Urbana, casos, problemas y temas. Entre los temas que nos ha conllevado bastante trabajo en la arqueología urbana y a partir del cual se han desarrollado una infinidad de líneas de trabajo y de investigación que han dado lugar a tesis de licenciatura, tesis doctorales y más de cientos de publicaciones, más de 100 publicaciones, se encuentra la relativa a aquella realizada en espacios religiosos de la ciudad. Concretamente, me refiero a lo que son los templos coloniales, los templos implantados por la Iglesia Católica, luego del proceso de, digamos, colonización y fundación de la ciudad de Mendoza. El proceso arqueológico urbano, en general, entiende a la ciudad, ya lo habíamos visto en la otra clase, como un fenómeno de agregaciones poblacionales que se van reglamentando, se van articulando en torno a normativas que se van imponiendo materialmente y dotando de sentido la vida de las personas en la medida que forman parte de ese ámbito ciudadano. Entonces, a partir de esto, el régimen colonial va a ir construyéndose a partir de dos facetas. Por un lado, la explotación económica, y por otro lado un ordenamiento político que va generando legislación, esto es, leyes y prácticas que son consecuentes a aquel objetivo económico, que era en definitiva el que tenía, en el que tenía principal motor la conquista y colonización. Este ordenamiento de tipo político va a tener una base ideológica que va a estar centrada en la corona española, evidentemente, y una justificación ética y moral donde va a dar lugar a la participación de la Iglesia Católica como una institución que va a operar o pretender operar sobre la conciencia de las personas. Es decir, que la construcción de ciudadanía en este concepto de ciudad colonial que se va instaurando tiene un fuerte anclaje en las ideologías que la Iglesia va aportando. Así, a su vez, la Iglesia se va consolidando en la conservación de los valores que le dan su fundamento, operando en una dialéctica que le permite ir haciéndolo extensivos a el conjunto social en el cual se va consolidando de alguna manera para regir o corregir de alguna manera, donde la materialidad explícita de esta actitud se hace presente en los templos coloniales, que en el caso de Mendoza se va haciendo, entendemos, omnipresente, ya que empieza a aparecer como un cinturón que todo lo rodea. En esta imagen de 1858, tan usada por nosotros, litografía de Goering, voy señalando cómo antes del terremoto esa ciudad colonial se habría logrado constituir en torno a una plaza donde los templos van configurando ese paisaje cultural ciudadano que tiene esa raigambre colonial que va a ser, en definitiva, destruida por el terremoto en 1869. No obstante todo esto, dentro de la construcción de este paisaje colonial, lo que nosotros entendemos es que un aspecto que ata el rol de la Iglesia al control poblacional va a ser el de la administración de la muerte. En esta administración entendemos que la disposición de los cuerpos va a ir dando bases tanto a la reproducción como a la producción de un ordenamiento clasista que en definitiva está encubierto por ese carácter estamental, poco permeable, pero que en última instancia responde a los criterios de una sociedad de clases, en los cuales hay diferencias claramente marcadas. En este caso entonces, retomando a lo que pasa en este paisaje connotado por este cinturón de iglesias que marcan esta connotación religiosa, van a relacionarse la disposición de los cuerpos. Las personas que son enterradas en los camposantos funcionan en las iglesias, y allí aparece un buen análisis heurístico de entrada para entender la organización social, ya que el entierro dentro o fuera de los templos,
asociado a ciertos elementos de la arquitectura interior de los edificios religiosos, van a ir permitiendo entender a esos cuerpos dentro de la construcción de esa gramática social y permitir, de alguna manera, mediante su análisis, el análisis bioantropológico ya, entender las tensiones que se daban en esa dialéctica que hemos tratado de sintetizar vinculada a la sociedad colonial mendocina en este caso. Bueno, la Iglesia de Mendoza, a partir de estos parámetros teóricos, nos lleva a pensar inicialmente cuáles fueron los móviles que van a marcar esta llegada de la Iglesia. En principio, tenemos que los mismos que mueven su traslado a América pueden ser explícitos, como aquellos vinculados a la evangelización, que tienen por objetivo el adoctrinamiento concretamente, y por eso se fundan doctrinas. Otros implícitos, en los cuales van los objetivos de participar en los procesos de colonización y formación de este, entre comillas, nuevo mundo, que lo hace bajo determinadas pautas ideológicas y a la vez la hacen participar en el juego de poder, en definitiva. En esta imagen que reproduce el hecho fundacional desde el punto de vista plástico por un pintor Cubillos en la década del 30 en Mendoza, se puede ver claramente cómo participa en esta construcción de poder la Iglesia Católica. En este caso el tema entendemos que debe analizarse en diferentes escalas. Uno que se ha analizado mayormente es el institucional y es el de la acción del clero secular y reglar las órdenes, y en algunos casos la participación inclusive de ciertas personalidades. Hay una obra del padre Verdaguer que habla de la historia eclesiástica de Cuyo, en la cual hay gran cantidad de información al respecto. Y por otro lado, una evaluación individual también es bien interesante desde el punto de vista documental, ya que en los primeros tiempos, por ejemplo, nos permite ahondar en la acción de los misioneros en el territorio. Entonces, puesto ya a contraluz o de lo que habíamos ido planteando en este proceso histórico de la ciudad, en el centro urbano se va a configurar un paisaje cultural en el cual se construye un perfil que es el apuntado a reproducirse en los perfiles rurales a su vez. Es decir, el territorio nuclear de la ciudad tiende a expandir este proceso. Y en este caso observamos que los templos son los que van a ir otorgando ese perfil y carácter urbano a la nueva entidad espacial. Si bien el damero y la plaza central organizan el espacio vacío, son los edificios religiosos los que le van a ir confiriendo el sentido que va a inundar de sacralidad a ese espacio que es de donde se ejerce el poder político y económico. Es el lugar desde el que se ordena, ya que existe el cabildo, y se castiga. Asociado a ese cabildo existe la justicia y la cárcel. No vamos a detallar en todo caso en estos aspectos, pero es sintomático que en el mismo terreno albergue y dé lugar a donde se legisla y administra justicia y donde se condena a quien no la acata, incluso se lo fusila en los paredones, bajo el amparo, en este caso, de lo que puede ser la construcción de esta sacralidad del paisaje. Como decíamos recién, esto puede ir leyéndose también a nivel territorial más amplio, ya que en el caso de la evangelización, como decimos, es interesante ver los relatos de los misioneros, y se observa que simultáneamente a la obtención de la información respecto al ambiente del entorno urbano, que en el caso de Mendoza se trata de un ambiente semiárido propio de la provincia del Monte, con características desérticas inclusive, digamos, los misioneros van a ir obteniendo información de tipo exploratoria respecto al ambiente y a los habitantes. ¿Para qué? Para ir procediendo a generar las estrategias de apropiación de ese territorio, conforme se sigue la matriz de instalación de las doctrinas y una fe que se cristaliza y se manifiesta en este tipo de paisajes religiosos, en el caso del noreste de Mendoza, en la Valle, signado por capillas construidas en barro que aún persisten, no solo como elementos arquitectónicos, sino como puntos de reunión del sistema de puestos distribuidos en el de puesteros distribuidos en el territorio, y que vienen a fundamentar un poco este rol en el cual la Iglesia, a partir de la arquitectura,
va construyendo de alguna manera una gramática que tiene un fuerte impacto en la construcción social. Ahí hay algunas citas donde los religiosos van planteando cómo hacia principios del siglo XVII, es decir, no habían transcurrido 50 años de la fundación de la ciudad, y plantean cómo se iban deteniendo en pueblos, iban haciendo, dice, digo pues que anduve casi todas las lagunas en mes y medio, deteniéndome en cada pueblo 8 días y más. Y en ese interín hice edificar 4 iglesias hermosas para administrar los sacramentos. En ellas bauticé 164. Otra cita de carta annua jesuita nos dice, con esto pasamos a otro pueblo, lagunas delante 6 leguas, donde se habrían juntado curacas con toda su gente y habían hecho una iglesia para que el padre dijese misa, con su cementerio y cruz delante para su doctrina. Hay otro apartado donde dice, luego el padre pidióles que hicieran una iglesia para administrarles los sacramentos, y ellos le hicieron dentro de 2 días de varas y carrizo, según su pobreza. Es decir, que entendemos que estos avances lo que permitieron es ir incorporando dentro de un ambiente donde predominaba la población nativa y fuera del ámbito urbano, incorporar, decía, valores, incorporar a la población al nuevo sistema de valores y generar una base para la reproducción ideológica dentro de ese temprano contexto del inicio del siglo XVII. En definitiva, se va dando una construcción en paralelo de este nuevo paisaje, tanto en el ámbito urbano como en el rural, que entendemos es el de la colonización y que a su vez va expandiéndose desde la fundación con un neto carácter sacro. En este hecho es que se fundamenta en gran medida la entrada teórica hacia lo que puede ser la arqueología de espacios religiosos y el análisis de la característica de la iglesia en Mendoza. Algunas notas de la llegada de la iglesia en términos históricos es que tuvo una relativa autonomía administrativa a partir de la distancia que generaba de los principales centros administrativos y de control del clero, una escasez de religiosos, sobre todo en los primeros tiempos hay una demanda de la población. Hay que tener en cuenta que la falta de los servicios religiosos en las ciudades, en algunos casos en el resto de América, ha llegado a fundamentar el traslado de ciudades, por ejemplo. El clero regular era apartado de sus órdenes por escasez de la asistencia del clero secular. Hay un interés colonizador asociado con la asistencia religiosa, que es evidente en la entrega de solares desde los primeros tiempos. Es decir, la iglesia, como decía al principio, la demostración a este hecho de interacción entre los objetivos de evangelizar y a la vez construirse económicamente en relación al proceso de conquista e incorporación de población que por un lado son nuevos feligreses, pero por otro lado es mano de obra, queda planteado de alguna manera en la temprana entrega de solares en la traza fundacional a las órdenes religiosas. Entonces, como decía, en base a estos temas, a esta entrada al problema, es que nosotros comenzamos a desarrollar una arqueología en espacios arqueológicos, en espacios de la ciudad de Mendoza, del área fundacional, que habían sido ocupados por templos y que actualmente, producto del terremoto de 1861, que produjo su destrucción, y el traslado de muchos de ellos a la ciudad nueva, 2 kilómetros al sur-oeste de la antigua, pudimos acceder a través del primer trabajo en lo que se conoce como Ruinas de San Francisco, Monumento Histórico Nacional y único resto emergente en la ciudad de edificación colonial, pudimos empezar a plantearnos esta problemática y empezar a hacer una cartografía de la localización de estos templos y ver la potencialidad que tenían para indagar ese pasado colonial. ¿En qué nos permitía avanzar, qué nos permitía conocer esto de hacer arqueología de espacios religiosos? En primer lugar, avanzar en estudios de una arquitectura colonial que en el caso de Mendoza, producto del terremoto que acabo de contar, y otros que existieron antes y después, había terminado por sucumbir y no existía. La arquitectura colonial en la ciudad está desaparecida, no existe, y solo se encuentra lo que se conserve en el sustrato y fundamentalmente limitado a cimientos, excepcionalmente a pisos,
y más excepcionalmente alguna que otra hilada de ladrillo de arranque de muros. No obstante eso, hay muchos elementos de demolición que en términos de análisis arquitectónico y en confluencia con lo que pueden ser las excavaciones que realizamos en las ruinas de San Francisco y los análisis arquitectónicos de allí, nos permiten acercarnos a estas características constructivas, uso de materias primas, tecnologías y técnicas implementadas dentro de los diferentes templos. A su vez, podemos acercarnos a la significación social que tuvieron haciendo el análisis en la escala de la inserción de esta arquitectura dentro del marco más amplio de la ciudad. Por otro lado, hemos considerado que de alguna manera este objetivo de marcar el paisaje a través de la construcción de templos no es otra cosa de la que llevar a una monumentalización del paisaje religioso al ámbito urbano. Y en ese caso lo hemos considerado desde esa dimensión quizás más antropológica como monumentos funerarios, colectivos y jerárquicos, en la medida que eran los lugares donde se enterraban todas las personas que formaban parte de esa ciudad, eran colectivos porque todos iban a ser enterrados allí, y jerárquicos porque más allá de que todos estuvieran enterrados allí, podían, estas tumbas, estos monumentos funerarios colectivos, reflejan de alguna manera el rol que estas personas pudieron tener o aspiraron a tener en la sociedad, e incluso quizás planteárselo desde un punto de vista de su rol político, aunque esto ya está mucho más lejos en el horizonte y la distancia de las posibilidades interpretativas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos espacios religiosos, más allá del templo, tenían claustros, tenían dependencias en las cuales vivían los sacerdotes, en algunos casos vivía la servidumbre, en este caso población afro. Esta población no ha sido suficientemente profundizada en los análisis arqueológicos locales y muy escasamente en los análisis historiográficos también, con lo cual ahí tenemos la posibilidad de acercar a estas otras identidades que se conjugan, se mezclan, interactúan con las nativas también, que estaban bajo dependencia en algunos casos de la iglesia. Así podemos acceder entonces a esos aspectos de la vida social también a través no solo de la cultura material, sino de los cuerpos, en la medida de que allí se recuperan las personas que fueron enterrados y, en definitiva, nos acercan a la vida cotidiana a través de estos elementos de cultura material que yo mencionaba. Bueno, la historia de la iglesia en Mendoza empieza muy tempranamente, con la misma fundación en 1561, cuando el padre Hernando de la Cueva llega y hace sus primeros servicios religiosos. En el mismo plano de fundación de la ciudad de Mendoza, ya hay una entrega de prácticamente una manzana completa a los dominicos, también a los franciscanos. Hay una media manzana entregada con 2 solares en el caso del patrón tutelar San Pedro, que luego fue destinado a la iglesia mayor o matriz, y en el año siguiente de la fundación registra la entrega de 4 solares a la Orden de los Mercedarios. Con lo cual, en el primer año de existencia de la ciudad, donde se funda, luego es refundada a partir de un planteo jurídico de traslado, etcétera, que ya contamos en la otra clase, tenemos un escenario de 25 manzanas y una plaza, 25 manzanas de las cuales un espacio abierto, la plaza, y 96 solares que son el resultado de dividir esas 24 manzanas por 4. De estos 96 solares, en total, los que tienen destino religioso son 14, es decir, un 14,5% de la superficie de la ciudad va a estar destinada al uso de la iglesia. Esto es sumamente significativo dentro de lo que significaba la implantación de una ciudad que, por otro lado, tenía tan pocos vecinos y que además iba a suponer un retardo en la llegada de las órdenes religiosas. Habida cuenta de lo que la misma documentación dice, ellos no sentían, las órdenes, las condiciones dadas en términos de la consolidación material apoyadas por el Estado, que era quien reclamaban en la corona española, apoyadas por el Estado, para poder sostener sus emprendimientos evangélicos.
Esto es muy interesante, muy significativo, porque a partir de ahí es que no solo se puede analizar la recepción de donación de gran cantidad de territorio dentro del núcleo fundacional, sino que además, una vez obtenido eso, empiezan los reclamos a los fines de ser provistas estas órdenes de recursos para subsistir y cumplir con su misión, que en definitiva la asociaban directa e indefectiblemente a la de la conquista y la incorporación de estos territorios a la corona. Ahí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en el plano, uno de los planos más tempranos del siglo XVIII, de los betlemitas, que se ve en la parte superior. Tenemos allí la posibilidad de ver cómo están representadas idealmente los distintos templos que ya en ese momento, en el siglo XVIII, habían experimentado en gran parte de los casos alguna transformación. En este caso, vemos cómo ya hay una representación mucho más fiel a la realidad en la imagen de Guerin, que es la que está acá abajo, con ampliación, en este caso, a los templos que nosotros hemos podido estudiar, que son el de la Merced, que se observa acá con su cúpula y su techo a dos aguas, en una reproducción hecha sobre la base de un escaneo en un libro, por eso se ve tan mal, pero aquí se alcanza a ver, si ven el puntero, la cúpula y el techo a dos aguas. Aquí tenemos, por otro lado, la vista que desde el Cabildo tenía hacia el oeste. Esta vista anterior es desde la esquina noroeste de la plaza hacia el sur. Ahí se veía la Merced. En este caso tenemos la iglesia que se destaca con una de las torres más altas hacia el siglo XVIII, que es la de San Agustín. Hacia el fondo y atrás de la de los jesuitas se observa la iglesia de Santo Domingo, con su frente, propia la versión del siglo XVIII, digo ya, con su frente hacia el este, al igual que la construida por los jesuitas. En el momento que se plasma esta imagen en 1858 por parte de Guerin, es una imagen que la pone ya en dominio de los franciscanos. Y aquí se ve en el ángulo lo que es la construcción de la Iglesia de la Caridad, que la verdad que fuimos los primeros en percibir esto en la imagen, porque se había hablado mucho, esta imagen está muy publicada, pero se había interpretado como parte de las dependencias de la Iglesia de los jesuitas, pero el análisis de la perspectiva y la ampliación y el relato documental que habla de problemas en una de las torres, nos llevó a asociarla a la primera iglesia de los franciscanos, que en este momento en que se hace la litografía estaba bajo el dominio de la Orden de la Caridad, que se había trasladado del costado lateral de la matriz hacia lo que sería el sector sur de la plaza. Digo, se había trasladado ya a lo que habían abandonado los franciscanos, que habían ocupado la iglesia que habían dejado los jesuitas en 1767 cuando son expulsados, y fue trasladado por la Junta de Temporalidades a la Orden de los Franciscanos. Todo este conjunto de iglesias tiene una trayectoria muy interesante desde el punto de vista de su materialidad, en la medida que vemos que en 1861 llegamos a tener fotos del proceso destructivo de remoción de materiales, que en el caso de la iglesia de San Agustín, de Santo Domingo y de San Francisco jesuitas, mostraba fotografías históricas que hacia fines del siglo XIX e incluso hasta entrado inicios del siglo XX mostraba un nivel de integridad que actualmente no existe. Como decía al principio, hoy la iglesia de San Francisco se presenta en ruinas, pero con mucha menor integridad que la que se ve en esta fotografía, ya después la vamos a ver más ampliada. La de Santo Domingo no existe, en el lugar donde están estas ruinas fotografiadas por Cristiano Junior hacia fines del siglo XIX existe un playón deportivo, y en el sector donde existen acá las ruinas que fotografió Cristiano Junior, las ruinas de San Agustín, hoy existe un colegio. Todos estos lugares, San Agustín, Santo Domingo y los jesuitas franciscanos, fueron objeto de una investigación arqueológica a los que se sumaron los templos de la Caridad y de la Merced, los predios a donde habían estado estos edificios. En esta reconstrucción histórica limitada pudimos ampliar luego análisis de planta a partir de las excavaciones, y tenemos alguna aproximación a las plantas de los edificios que sucumbieron con el terremoto de 1861, como el caso de San Francisco, San Agustín, y bueno, acá se me han salido repetidas las imágenes, perdón,
pero tenemos una aproximación a lo que fue lo de la Caridad y la Merced. Ya vamos a ver en todo caso, en esta lámina han fallado, pero están en las que siguen. Como decía al principio, nuestras investigaciones comenzaron por lo que era el punto arqueológico Ruinas de San Francisco y se amplió luego hacia lo que era la iglesia de la Merced, la iglesia de la Merced, la iglesia de San Agustín, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de la Caridad, e incluso llegamos a hacer un trabajo que no lo presento acá, de seguimiento de unos pozos que se hicieron en la capilla del Buen Viaje, que correspondía a la orden de los franciscanos. Los dominicos, para empezar, se instalaron en una edificación bajo la denominación de San Francisco Soriano por parte de Marcos Rengifo y Antonio Pérez. Fueron los primeros en asentarse aparentemente en la ciudad. Hay una disputa ahí si no estaban ya los mercedarios desde 1562. Lo cierto es que dominicos y mercedarios son los primeros en asentarse. No obstante lo cual vemos que, si bien recibieron una manzana completa, no se localiza donde salen en el plano fundacional otorgados los dominios. Se instalaron unos 100 metros hacia el oeste de la plaza, cuando figuraban en el entorno de la misma. No obstante esta instalación temprana, la orden muestra a nivel documental una consolidación recién hacia el año 1600, pasando por diferentes dependencias, la de San Juan Bautista del Perú, luego la de San Lorenzo Mártir de Chile, y luego para pertenecer ya en el siglo XVIII, con la nueva constitución territorial, al Virreinato del Río de la Plata y consecuentemente a la provincia dominicana de San Agustín de Buenos Aires. Esta es una imagen aproximadamente a lo actual y en el contexto donde nosotros tuvimos que intervenir, y existió un antecedente de excavaciones realizadas por Roberto Bárcena, una trinchera en la cual dio cuenta del hallazgo de algunos elementos arquitectónicos y algunos materiales en la secuencia de lo que era una excavación que realizó dentro de esta casa que aún se encontraba en pie. En el año 2005 fuimos convocados a llevar adelante la excavación. Nos vino muy bien porque teníamos todo el enfoque que planteaba al comienzo ya desarrollado, y en consecuencia, ante la obra de la construcción de un playón deportivo por parte de la escuela dominica, que es Santo Tomás de Aquino, llevamos adelante una propuesta en la cual solicitamos que, lejos de demoler y llevar adelante una excavación de cimientos, lo más recomendable era llevar adelante, si no se iba a hacer un rescate, porque no existían fondos y no había obligación por parte de la orden para llevarlo adelante, sí que podían hacer un levantamiento del terreno. Afortunadamente, este espacio fue ocupado por una cancha de básquet, con lo cual se eliminó la casa, pudimos hacer sondeos y algunos rescates y avanzar en el conocimiento de algunos aspectos estructurales del edificio en el sector de fachada y nave lateral sur, y asociar entierros humanos que recuperamos a el interior de este templo construido en el siglo XVIII. La cancha de básquet que estaba mencionando, afortunadamente, no supuso mayor deterioro del subsuelo y está en espera de ser excavado. En esta imagen se puede ver de alguna manera cómo se conservan los entierros, la profundidad que ronda los 80, 90 centímetros. No observamos la existencia de pisos de la iglesia que nos marquen un sello, y eso se complementa con la serie de rellenos que supuso el proceso destructivo que implicó primero el terremoto y luego las construcciones sucesivas que se realizaron allí, como veíamos recién, de una casa que terminó siendo demolida a principios del siglo XXI. El potencial arqueológico es muy bueno, y así como encontramos entierros, encontramos elementos que son de alta significación en contextos como los de la Iglesia Católica, donde la funebria no aportaba mayor cantidad de ajuares, pero cuando los aportaba ofrece información valiosa para entender la correlación entre el lugar de depositación del cuerpo, que suponía un aporte, un pago por parte de la familia del difunto a la iglesia para ser enterrado en ese lugar, el ajuar incluido o los elementos que formaban parte del ritual funerario o los implementos
en los cuales era depositado el cadáver, esto es cajón o no, y que nos ayudan a entender la construcción de valor en torno a ciertos productos donde se destacan fundamentalmente las cuentas de vidrio asociadas a collares y fundamentalmente con crucifijos a rosarios. Y por otro lado la inversión en cajones que tienen clavazones, tachuelas que indican algún tipo de forro de tela que era muy valioso y que en definitiva nos llevan a asociar la posición del difunto en el espacio, la inversión o amortización de ciertos elementos de valor en la tumba, que eran muy excepcionales, y a su vez correlacionar toda esta información con datos de los propios cuerpos, que es en lo que nos va a ilustrar el jueves que viene Daniela Mancegosa. Los entierros, que ya voy mostrando acá, aparecen tanto en posición primaria como secundaria. Esa posición secundaria que nosotros llamamos corresponde a los restos desagregados, desestructurados de huesos humanos que responden a dos procesos. Por un lado, el proceso sistémico, el de la vida dentro de la iglesia en el contexto colonial, donde cada vez que se enterraba un difunto, luego de 200, 300 años de existencia de esos camposantos, debían correrse los huesos de los entierros preexistentes. Esos procesos de disturbación generan los primeros conjuntos de huesos desagregados. Y por otro lado, aquellos que se han producido luego del terremoto y que supuso obras recientes o modernas que se fueron implantando en el lugar. Esto nos lleva a dividir entonces la muestra bioantropológica en términos heurísticos en entierros primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que anatómicamente están en su posición original y los secundarios aquellos que aparecen como conjuntos revueltos. Algunos revueltos en contextos de uso de los camposantos de la iglesia y otros revueltos por procesos posteriores, postdepositacionales posteriores al terremoto. Aquí tenemos entonces los entierros de Santo Domingo. Los franciscanos fueron beneficiados con predios también desde la fundación, pero recién se van a instalar a mediados fines del siglo XVII. Los datos de la primera edificación dicen que era de adobe, es la única que hemos registrado documentalmente que era de adobe, y fue conservada hasta el siglo XVIII, que es cuando es abandonada por los daños que habría experimentado por el terremoto de Santa Rita. Allí los franciscanos aprovechan el hecho de que el predio jesuita había sido abandonado en 1767, estaba en poder de la Junta de Temporalidades de Gobierno, y con lo cual lo solicitan para instalarse en ese predio que hoy se conoce como Ruina de San Francisco, justamente por esa razón. Y la Orden de la Caridad, como mencionaba al comienzo, se traslada a una instalación mucho más, por más que estuviera en riesgo, que era la de los franciscanos que abandonan. Y bueno, en este contexto hay que tener en cuenta que los franciscanos en ese mismo predio ya tenían un antecedente de hospicio en el predio que habían ocupado. El predio al que me refiero es el que se ubica en la calle Chacabuco y Montecaseros. En esta esquina, esta era la situación que experimentó durante décadas el terreno. Nuevamente colinda con una escuela, en este caso la escuela José Federico Moreno, distinta de la escuela donde estaba la iglesia de Santo Domingo, que es una escuela privada y religiosa correspondiente a la propia orden de los dominicos. En este caso, el predio fue integrado al ámbito urbano y el Estado se hizo cargo de lo que correspondía tempranamente, de lo que correspondía a la mitad oeste, instalando en algún momento el cuartel de tropas y por último en 1911 la escuela José Federico Moreno, la que terminó ocupando parte del predio que daba hacia esta esquina, que es la esquina, digamos, más cercana a la plaza fundacional, está a 100 metros de la plaza fundacional, pero es la más cercana, y que ocupaba el famoso templo que le he comentado de la Caridad, que en la imagen de Guerin muestra este aspecto de una construcción, seguramente con un techo a dos aguas, y una torre que había sido bajada hacia el siglo XIX con como producto de los daños experimentados en el terremoto de Santa Rita. Ahí tenemos una cronología en la que no voy a abundar, evidentemente, pero el terremoto de 1782 fue el que generó el daño, que llevó a reparaciones,
pero que concluyó con el traslado definitivo de la Orden de los Franciscanos al Templo de la Compañía y la Orden de la Caridad hacia el Templo de los Franciscanos. Hay que tener en cuenta que la Orden de la Caridad tenía como función fundamentalmente aquellas de tipo hospitalario. Esta era la ubicación en el plano de 1761 del plano de los franciscanos. Acá vemos, en esto donde estoy marcando con el cursor, está la plaza fundacional. Acá tenemos la iglesia de los jesuitas, la iglesia de Santo Domingo, que mencioné al comienzo, y la iglesia de la Caridad. El norte en este caso está para abajo, para que se ubiquen. Las primeras excavaciones, donde planteamos sondeos en ese espacio de baldío, habida cuenta de que no teníamos ninguna evidencia, salvo desniveles del terreno, que nos indicaran la posible presencia de restos de esa iglesia. No encontramos elementos estructurales in situ, salvo cimientos, pero sí pudimos observar algo que va a ser una constante, y que lo observamos en las excavaciones de Santo Domingo también, y que es la reutilización, evidentemente post-terremoto, de elementos constructivos derivados de la demolición de los templos, orientado a la reconstrucción de viviendas de personas que seguramente se vieron perjudicadas por ese terremoto y que los llevó a construir este tipo de viviendas o adaptaciones en el terreno con elementos que acá vemos corresponden a tipologías propias de la construcción colonial. Allí pudimos ir diferenciando niveles de construcción, unidades estratigráficas de construcción y destrucción, fuimos llevando adelante ampliaciones de la excavación hasta concluir en un área abierta, como ven, colinda con el patio del colegio de la escuela José Federico Moreno. La iglesia habría llegado hasta la mitad de esta cancha de fútbol aproximadamente. Y como les decía, sí detectamos in situ algunos elementos que señalo acá que corresponderían a elementos estructurales como cimiento. Y en relación a ello, pudimos ir analizando la superposición de diferentes esqueletos, como en los otros casos, y diferenciando unidades anatómicas desagregadas de esqueletos en posición primaria. Esto es muy importante, ya que nos permitió ir diferenciando aquellos conjuntos esqueletales que correspondían a la primera iglesia o la segunda iglesia. Aquí tenemos por caso algunos conjuntos que atribuimos al segundo periodo, al de la Caridad. Otra iglesia es la iglesia matriz, que es ubicada enfrente a la plaza y que se establece con la fundación con el patronazgo de San Pedro, que era el patrono inicial de la ciudad de Mendoza. Pedro del Castillo le va a conceder 2 solares al oeste de la plaza y Jufré 4 solares al este de la plaza. El punto es que ahí hay unos problemas de acomodamiento. Lo real es que la evidencia y el desarrollo posterior de la ciudad nos permite ubicarlo en el sector sur de la plaza, donde actualmente se ubica un predio que lamentablemente está abandonado, pero que correspondió a un hogar de ancianos. Esta construcción que ven acá, de hormigón armada, realizada en los años 50, fue de altísimo impacto. Es una construcción de hormigón armado que tiene, no obstante, el sistema de habitaciones para los ancianos, que está acá enfrente de la plaza, tiene patios y jardines en los cuales hemos practicado algunos sondeos con barreno y han dado buenos resultados, permitiendo detectar algunos elementos constructivos de esta iglesia que vemos acá. Acá está representada como habría sido esa iglesia, ¿no es cierto?, en tiempos del siglo XVIII. Aquí ya una imagen de tiempos inmediatamente anteriores al terremoto. Vemos que tenía la entrada al oeste. Vemos que aquí está la plaza con ya la fuente construida, con lo cual es posterior a 1810 esta imagen. Y al fondo se puede observar, allá al fondo en la calle, a unos 300 metros, el techo a 2 aguas de la iglesia de la Merced y la cúpula de la misma. Los mercedarios, justamente. Aparentemente serían los primeros en instalarse en la ciudad, aunque en un principio asistían los servicios religiosos a partir de religiosos que viajaban de entre Mendoza y Santiago de Chile. La primera instalación probablemente fue antes de 1592, eso por los registros de entierros de personas que hay en su interior, y van a fundar el convento de Santa Catalina bajo jurisdicción de Chile, aclarando en todo caso que la localización
de la iglesia no coincide con el solar marcado en la donación, por lo cual acá entra a jugar nuevamente la correlación con las imágenes de planos históricos y las excavaciones arqueológicas en los predios en cuestión. La Merced tiene una ventaja, entendemos, desde el punto de vista patrimonial, por encima de los espacios religiosos ocupados por otras órdenes, y es que ocupa, desde su instalación, toda la manzana que se les concedió y aún la mantiene en su propiedad. Es el único caso en toda la ciudad de Mendoza en que el propietario colonial conserva sin interrupciones la propiedad de todo el territorio, de todo ese espacio que le fue concedido para instalarse. Allí, en todo caso, tenemos que la iglesia actual, que fue construida posteriormente al terremoto y termina su edificación hacia 1908-1911, está orientada con entrada al oeste en el centro de la manzana, en tanto que las iglesias originales, la más antigua y la del siglo XVIII, se localizaban con entrada por el norte, con el atrio ubicado en el ángulo de la manzana, y se desarrollaban de norte a sur, paralelo a lo que es la actual calle Montecaseros. De hecho, bajo la vereda y calle actual Montecasero, pudimos comprobar que era hacia donde se desarrollaba el muro lateral oeste de la iglesia, conservándose en el interior del predio solamente parte de los restos del muro y los pisos del sector este. Aquí tenemos de nuevo un destaque de la imagen del techo a dos aguas, de la cúpula, se ve muy mal, aquí se ve un poco mejor, en relación a su localización a la plaza. Las excavaciones arqueológicas entonces nos permitieron ir localizando una transición entre lo que podían ser los pisos del atrio en relación a un pequeño fragmento de cimentación que además presentaba molduras de cerámica y restos de piso con zócalos e incluso restos de argamasa de revoque que nos dieron tenor de la posibilidad de estar encontrándonos, por cuestiones métricas además, en el sector de inflexión entre la entrada y el ángulo que formaba la torre, una torre pesada, un elemento arquitectónico que es descrito como pesado, con una cúpula media naranja, que colindaba con el atrio. Fue interesante, al excavar y descubrir el atrio, un sector de rotura de los mismos pisos de baldosa, y estos baldosones mostraron en su interior, estos pozos, el entierro de dos individuos infantiles, que en principio, por la no reparación de ese espacio de atrial, que debidamente se debía reponer la baldosa, si se excavaba una tumba, imagínense que era el sector de la entrada, estimamos que corresponde a ese segundo gran componente de entierros que se hacen en los templos coloniales ya en ruinas. Esto es, posteriormente al terremoto, víctimas del mismo habrían sido enterradas entre sus ruinas, habida cuenta de que ya desde 1820, pero efectivamente desde 1840, ya existían los entierros en el cementerio de la ciudad y se había sacado esta potestad de manejo de la muerte a la iglesia. Allí tenemos algunas imágenes de cómo se van formando estratigrafías en relación a lo que pueden haber sido las cimentaciones de aquellos templos coloniales en función del arranque de muros y cómo luego del terremoto se reutilizan los espacios de cimentación, se cimenta encima e incluso se utilizan elementos como ladrillos o baldosas para ir reconstruyendo muros que en un momento más tardío, en el caso de la Merced, en esta estratigrafía sintética se los comento, hacia lo que es principios del siglo XX, da lugar a la construcción de locales comerciales. Aquí vemos esos muros, por ejemplo, y esos pisos. Las excavaciones fueron en área abierta, fueron muy extensas, contaron con una codirección de Alejandro Gámez Mendoza, de Islas Canarias, que vino a hacer su postdoctorado bajo nuestra dirección aquí en la ciudad, y en este caso tuvimos una excavación abierta, en un abierto por obras, donde los colegios podían venir y observar toda esta secuencia constructiva, en la cual vemos los cimientos aquí abajo, que se están excavando en relación a los pisos de ocupación, y la sucesión de muros, cimientos que correspondieron a las distintas iglesias que existieron en el lugar
por encima de lo que en definitiva eran los entierros que aquí vuelven a manifestarse como en las otras iglesias, con entierros de carácter primario, en este caso un infantil, asociado a cuentas de collar, y entierros superpuestos, en algunos casos adultos, con una gran cantidad de información patológica. En este caso miren las artrosis que demuestran estas vértebras en este individuo adulto. El análisis arquitectónico nos obligó a ampliar la excavación hacia el sur para poder detectar la continuidad de pisos que afortunadamente no habían sido destruidos por las construcciones posteriores y que demostraron más o menos el tamaño de la iglesia al detectar esto que pudo haber sido el sector de ábside de este templo, que a partir de estos análisis arquitectónicos arqueológicos hemos reconstruido parcialmente con sistemas de animación en 3 dimensiones. Los agustinos formaron parte de la ciudad también, tanto su iglesia como su convento. El primer templo lo van a construir en 1650, aunque sufrió demoliciones y cambios, hasta la construcción de uno de los edificios más grandes que se dieron en la ciudad. La obra de la iglesia más importante, del templo más significativo como construcción, se realizó entre 1782 y 1803, es decir, es colonial tardío. Esto es muy interesante porque nos permite ir comprobando, ir comparando las formas constructivas, el uso de la espacialidad e incluso la adscripción de ciertos individuos enterrados dentro de estos espacios a diferentes cronologías, en algunos casos con bastante detalle. Las más importantes, digamos, los bienes y propiedades eran las más importantes de la provincia luego de la que habían tenido los jesuitas, obviamente, pero tras la reforma de Rivadavia, ya en época republicana, temprana, el convento fue sacado, los agustinos fueron, digamos, fueron expulsados por el gobierno nacional, de alguna manera, por no colaborar en la causa republicana. Y este terreno pasó a depender del Estado provincial y con el tiempo la Dirección General de Escuela. Más o menos como se ve este colegio construido en el año 2000, es como se habría orientado la iglesia y el templo de los agustinos. Desgraciadamente, bueno, afortunadamente aquí pudimos llevar tareas de diagnóstico previamente, detectar que la escuela que existía antes de esta construcción del edificio del año 2000, que ustedes ven, la escuela que se había construido en los años 50 no había destruido totalmente las ruinas, que tuvieron una trayectoria muy interesante. Aquí tienen una imagen de cómo era ese templo, con una torre muy significativa, muy interesante, incluso aquí otros cupulines en el sector de los transeptos, y que el terremoto había dejado ruinas que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en la década de 40, al 50, fueron desafectadas con el objetivo de construir la escuela. Bueno, no obstante eso, como decía recién, fue muy interesante poder comprobar que aún se mantenían en el subsuelo, pese a la construcción de la escuela, que implicó la demolición con dinamita, según nos contaban algunos vecinos, de esas ruinas que quedaron. Pudimos comprobar la existencia de la planta, de esas cúpulas que se veían en la imagen, en la nave lateral sur, parte del crucero, el sector cercano al ábside de la iglesia, y comprobar una vez más que parte de la nave lateral, en este caso la oeste, se encontraba en el sector de vereda. Allí las excavaciones nos permitieron avanzar, volvimos a encontrarnos con la ausencia de pisos de baldosa, pero mediante la excavación arqueológica y relatos documentales que daban cuenta de las estructuras que existían en su interior, con el apoyo de Pedro Canepuquia, se pudo llevar adelante una reconstrucción hipotética con cierto margen de verosimilitud, un importante margen de verosimilitud, de lo que habría sido el templo y el sector de claustro, en el cual habría funcionado incluso un sector de imprenta y claustros y huertas de la Orden de los Agustinos en Mendoza. Por último, muy rápidamente, porque ya me he extendido mucho en el tiempo, las excavaciones que dieron comienzo a todo este planteo del proyecto y que son las ruinas jesuíticas de San Francisco. Allí, la iglesia más importante y destacada
nos permite observar una transición de templos que en realidad supusieron la construcción de una nave de una sola nave en tapia, quizás con una torre. Aquí tenemos una imagen reproducida del siglo XVII, pero que evidentemente es una idea de cómo era, y cómo este templo, que fue destruido por aluviones hacia 1715, fue reconstruido ya no de barro ni tapia, sino con ladrillos y argamasa, y manifestaba esta magnificencia hacia mediados del siglo XIX. Lamentablemente esta quedó destruida hacia 1861 por el terremoto, y el proceso de destrucción que supuso este sismo se vio incrementado también por el continuo expolio que llevaron adelante los habitantes de la ciudad en la necesidad de reconstruir sus viviendas, aspecto que vimos y comprobamos en excavaciones de la Caridad, como mostré anteriormente, o en las mismas excavaciones de San Agustín, que no lo mencioné, pero que es algo que también sucedió. Allí podemos ver que la excavación permitió poner al descubierto entierros humanos, los primeros que se descubrieron en este caso en nuestras excavaciones en edificios religiosos, en predios ocupados por edificios religiosos, elementos de la ornamentación de lo que fue el primer templo, en este caso de cerámica. Ustedes observen elementos de la ornamentación que nosotros hemos asociado a lo que pueden ser estos indicios, estos dibujos que hay tan temprano, en términos hipotéticos obviamente, pero que sí muestran que las molduras eran construidas en cerámica, evidentemente. En definitiva, tenemos que las tendencias temporales, que digamos, de la estructura arquitectónica religiosa, muestran en todos los casos una implantación temprana, una construcción modesta, fundamentalmente de edificios construidos en adobe o en tapial, pero que en el siglo XVIII van a experimentar un crecimiento acorde al de la población y la inserción económica de la ciudad. Entre 1561 y 1861, en 300 años, se pasó de 4 espacios religiosos dentro de una ciudad de 2.000 habitantes, dispersas en 47 hectáreas, a 11 espacios religiosos en una ciudad con 11.000 habitantes, con 11.000 personas, en 182 hectáreas, que se expandió. Eso significó una expansión de la superficie urbana en 3,8 veces, la población en 5,5 veces y la infraestructura religiosa en 3 veces. La que explica un retraso en la construcción religiosa está dado en la superficie y la calidad arquitectónica que ésta fue teniendo a partir fundamentalmente del mejor posicionamiento económico de las mismas. El proceso se dio dentro de este marco de evolución demográfica que nos pareció interesante tener en cuenta al desarrollar nuestro proyecto y análisis de estudio sobre la funebria católica y las muestras de individuos que habíamos obtenido en las excavaciones. Allí entonces podemos ver cómo organizado, y lo dejo ya para la próxima clase que va a dar la doctora Daniela Mancegosa, hemos podido obtener un total de 110 individuos en posición primaria que se multiplican ampliamente cuando analizamos los individuos a partir de los restos en posición secundaria que mencioné al comienzo, y que están distribuidos a partir de cierta cronología por espacios, tanto en el interior como en el exterior de cada templo, y considerando su carácter de género y edad para tener así el panorama que nos permita ir de cara al análisis de los cuerpos y entender, en definitiva, desde esta entrada de la arqueología de los espacios religiosos a la interpretación social que cierra en alguna medida con lo que va a ser el análisis de los propios cuerpos. En el caso de Daniela Mancegosa, por los estudios vinculados a la nutrición, patología y obviamente esta caracterización de sexo y edad que hemos desarrollado conjuntamente también con Sebastián Gianotti, quien recientemente, este mismo año, se ha doctorado explicando de alguna manera cómo estos posicionamientos sociales de los cuerpos dentro de los templos tienen un correlato en su calidad de vida. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, él analiza qué características tienen en sus huesos en vinculación al trabajo y a las actividades que desarrollaron en vida, y va a ser algo que nos van a adelantar en la próxima sesión. Con esto entonces